4 líneas son 4 inyectores. Por lo tanto, cada inyector va a inyectar a un cilindro. Entonces, ¿cuántos cilindros serían? 4 cilindros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es un motor de combustión interna? ¿Lleva motores? Habla, pues, a ver, porque tú mencionas a todo. Es un motor de combustión interna. A ver, Ney, ¿tú sale ya? O Rimbo. ¿Lleva combustible? No. Un motor de combustión interna es un sistema encargado de transformar la energía térmica en potencia útil, ¿verdad? ¿Sí? O energía térmica en potencia de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Compuesta por qué? Por 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Aire, combustible y calor. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso estamos hablando de un motor de combustión interna diésel. ¿De acuerdo? ¿Sí? En donde el proceso de transformación de la energía es muy similar al de combustible a gasolina. ¿De acuerdo? Tenemos 2 ciclos, el ciclo Otto y el ciclo diésel. ¿De acuerdo? Muy bien. Los componentes internos, bueno, el componente principal que es el sostén de todos los componentes es el monobloc. Todo el mundo sabe qué cosa es un monobloc, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Todos, sí. Monobloc, bloque de cilindro, bloque. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenemos dentro del bloque? Los cilindros. La culata no está dentro del bloque. La culata está sobre el bloque. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos en el monobloc? Tenemos el túnel de bancada. ¿De acuerdo? Sí. Sobre el túnel de bancada, ¿qué cosa va a ir? El cigüeñal. ¿De acuerdo? Dentro de los cilindros que tenemos, los pistones. El componente que une a los cilindros con el cigüeñal, ¿cuál es? La biela. ¿De acuerdo? Pregunta examen. ¿Sí? El componente que une los pistones hacia el cigüeñal es la biela. ¿De acuerdo? Muy bien. En la parte inferior, unida hacia el bloque tenemos, a ver jóvenes, unida hacia el bloque tenemos el depósito de aceite. ¿Cómo se llama? Cárter. Muy bien. ¿De acuerdo? Dentro del cárter, ¿qué cosa hay? Aceite, dice. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Y dentro del cárter, ¿qué tenemos ahí? La bomba de aceite. Pero ya la bomba de aceite pertenece a un sistema llamado sistema de lubricación. ¿De acuerdo? Sobre el bloque tenemos la culata. ¿Qué lleva la culata? ¿Qué componente lleva la culata? Es importante entender eso, ¿verdad? Un componente encargado de generar la entrada del aire y salir los gases. ¿Cuáles son? Las válvulas, ¿de acuerdo? Un componente encargado de inyectar el combustible, ¿quién se llama? El inyector. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos en la culata? Los conductos internos de lubricación, los conductos internos de refrigeración y los conductos internos de entrada de aire y salida de gases. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos sistemas tenemos en un motor? ¿Cuáles son? Refrigeración, lubricación, combustible, admisión, escape. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Son los 5 sistemas básicos. ¿De acuerdo? Que van a determinar un sistema básico también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Me hablaste de un sistema electrónico. El sistema electrónico se basa según la tecnología ligado al sistema de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste un sistema de lubricación? Bomba. ¿Qué más tenemos? Filtros. ¿Qué más? Conductos internos de lubricación que se ubican en la galería del bloque. Conductos internos de lubricación que se encuentran en la galería de la culata. ¿Qué más tenemos? Enfriador de aceite. ¿Por qué tendríamos que enfriar el aceite? A ver, joven. ¿Por qué tendríamos que enfriar el aceite del motor? ¿Cómo? Perfecto. Para recuperar la viscosidad. Acuérdense que la viscosidad de un lubricante se ve afectada ¿en qué momento? En el cambio de la temperatura. ¿Por qué tendríamos que cambiar el aceite del motor? A ver, señores. ¿Por qué tendríamos que cambiar el aceite del motor? ¿La joven? ¿Sí? Para no desgastar
reemplazar mucho las piezas. ¿Qué opinan ustedes? Alguien se ha preguntado, oye, ¿por qué tengo que cambiar el aceite motor? Yo no puedo seguir trabajando, ¿no? ¿Qué opinan? Los filtros, pues, ¿no? ¿Qué propiedades pierde el aceite? Si se pierde la viscosidad, lo enfrío y recupero la viscosidad. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Por qué reemplazamos el aceite? Imagínense que todos ustedes son los chinos que fabricaron este motor. ¿Sí? Dentro de ellos hemos llamado a americanos, a europeos, que estamos dentro de un equipo de trabajo para determinar, ahí tenemos un americano, un gringo, para determinar el equipo de diseño y fabricación del aceite de un motor. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué tendríamos que reemplazar el aceite lubricante de un motor? Imaginemos que la señorita dice, por un tema de contaminación. Y la señorita le responde, entonces vamos a diseñar y vamos a poner otro filtro en serie para que a través de una válvula de derivación, que cuando un filtro está taponeado, pasa al siguiente filtro y se pueda filtrar. Y podemos seguir utilizando el aceite. Entonces solucionado. Entonces no es por la contaminación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá el señor dijo, por temperaturas. Y usted le refuta. Dice, si puede por temperaturas, entonces ampliamos el proceso de enfriamiento del aceite. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces no es por de temperatura. Y la siguiente que está al fondo nos dice, ¿saben qué? Es un tema de contaminación, pero no ligada hacia las partículas, sino es producido por la mezcla que se realiza a través del quemado. ¿Cómo se llama ese quemado? Hollín. ¿Me escuché el hollín? ¿Sí o no? Entre comillas, la ceniza que queda después de la combustión. ¿Qué cosa se une dentro del motor para producir la energía térmica? Aire, combustible y calor. ¿El combustible qué contiene? Produce CO2 después de la combustión. Pero hay un elemento importante que está latente ahí, que no lo podemos quitar. ¿Metano o no? Se le puede quitar, pero es demasiado costoso. Y si lo quitaríamos, al llegar a una eficiencia elevada, el galón de combustible nos costaría aproximadamente, no 14 soles, sino 14 dólares también nos costaría. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese elemento? El azufre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y todo el mundo sabe que el azufre es letal o no. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el azufre, acuérdense que cuando el pistón sube y baja, ¿qué nos explican a nosotros cuando estudiamos el principio básico de funcionamiento de un motor? Que los anillos tienen que lubricarse o no. ¿Sí o no? Es por eso que el tercer anillo, ¿qué anillo es? El primero es el anillo de compresión. Los dos primeros son de compresión. Y el último es de... que tiene una espiral. ¿Cómo se llama ese anillo? De lubricación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otros también lo conocen como el anillo de fuego, el anillo rascador y el anillo lubricante. ¿Por qué rascador? Porque al descender el pistón se va llevando todas las impurezas que se encuentran en la cámara de combustión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como el aceite, escúcheme bien, el aceite va a entrar en contacto con el hollín, ¿qué cosa hace? ¿Se mezcla o se combina con el aceite? A ver, señores, vamos a regresar a la primaria. ¿Cuál es la diferencia entre mezcla y combinación? ¿Cuál es la diferencia entre mezcla y combinación? Se combina, la combinación se combina. A ver, por ejemplo, mire, acá el joven, ¿ve? Está con los zapatitos marrones, su pantalón celeste, tirando para blanco, su camisa cuadros, su gorrita 4RP, su celular y su pulsera rosada. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? ¿Eso qué cosa es? Es una combinación. ¿De acuerdo? ¿Sí?
yo tengo un recipiente acá, imagínense que en la parte de abajo tengo flan, en la parte de arriba tengo gelatina, ¿de acuerdo? Está en un solo recipiente, ¿están mezclados o combinados? Están combinados. Entonces, ¿qué cosa es una combinación? Es la unión de dos o más elementos, pero que en todo momento mantienen su estado y su forma. Tú cuando comes gelatina no estás probando flan, ni cuando comes flan pruebas gelatina. La camisa no dejó de ser camisa, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso es una combinación, ¿de acuerdo? Pero si es que yo realizo agua, le agrego limón, le agrego azúcar, le agrego vainilla, le agrego gotas de zumo de limón, más de naranja, y le agregas, no sé, un pisco tal, tienes un... ¿Qué cosa es eso? Es una mezcla, es un trago, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú cuando pruebas eso, sabes a limón, sabes a naranja, sabes a licor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pero a la final es, ¿qué cosa es una mezcla? Aguardiente. ¿Qué cosa es una mezcla? ¿Qué cosa es una mezcla? Es la unión de uno a más elementos, de dos a más elementos, que van a formar un solo compuesto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? Entonces, cuando el aceite se mezcla con el hollín, prácticamente están uniendo y están formando solo. Es por eso que yo ingreso un aceite limpio y de acá a un tiempo sale un aceite negro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa mezcla que se ha realizado, ¿yo lo puedo separar? Químicamente hablando, sí. ¿De acuerdo? Pero el costo es demasiado elevado. O sea, si yo saco todo el aceite del motor, tengo aproximadamente ya un balde de aceite, 5 galones. Para transformar esos 5 galones, aceite útil nuevamente, ejemplo, me puede costar $300 versus un balde que me puede costar un balde de aceite nuevo que me cuesta 200 soles. Entonces, ¿qué prefiero yo invertir? ¿$300 o 200 soles? 200 soles. Es por eso que las personas, o en este caso los clientes, o el usuario, o el dueño de la máquina, opta por reemplazar por un aceite nuevo. Y vayamos un poquito más allá. ¿Qué hacemos con ese aceite? ¿A dónde se va? Al mar, dicen algunos. ¿Sí? Al desagüe. ¿Y eso dónde termina? En el mar. Pero existen empresas, ustedes tienen que saber esto dentro del rubro. Yo como ingeniero industrial he tenido que abarcar todos los puntos, tanto del sector pesado, agrícola e industria, para convertirme en entrenador de entrenadores. ¿De acuerdo? Entonces, luego, ¿dónde se va ese aceite? Existen empresas que producen combustible para las industrias. Por ejemplo, tenemos las grandes siderurgias, ¿en dónde? ¿Dónde está? En Chimbote, ¿verdad? Sí, de Perú. Otra, Arequipa, ¿verdad? ¿Sí o no? Aceros Arequipa. Para cambiar de estado el mineral, generamos a través de un alto horno, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero para encender ese alto horno, ¿qué cantidad de combustible necesitamos? Enorme cantidad de combustible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas empresas se encargan de producir el combustible, ¿de acuerdo? A través de este tipo de aceite. Porque para empezar, ¿cuál es la base de este aceite? Es un aceite mineral. ¿Cuál es la base del aceite mineral? ¿A base de qué está hecho? A base de petróleo. ¿Y el petróleo qué cosa es? Son combustibles. ¿Sí o no? Del petróleo se destila distintos combustibles. Uno es el aceite para las unidades, tenemos el petróleo propiamente dicho llamado diésel, tenemos el gasiol que es la gasolina, el GLP, ¿verdad? ¿Sí? Que son combustibles derivados del petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que sepan que el aceite que salen de todos los residuos y que son transportados a través de estas grandes empresas que están en el Perú, se utilizan para procesarlos y convertirlos en un combustible, pero la aplicación no es vehicular, sino es una aplicación en la industria. Una de las aplicaciones es para el encendido de los altornos, ¿verdad? Esos altornos se encienden una sola vez cada 3 años, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Cada 2 años, 3 años, ¿verdad? Y para apagarlo, estos altornos tienen una durabilidad de 3-4 meses. Y para encenderlos son 5 meses. Entonces imagínense, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces abarcamos todo un principio del sistema de combustible. ¿Cuál es el otro sistema? El sistema el sistema de lubricación, ¿lo podría apreciar acá? No, porque es un sistema interno, ¿verdad?
Lo que puedo apreciar es el cárter, en donde yo sé que internamente lleva la bomba de aceite, pero sí lo que puedo apreciar es ¿qué cosa? El sistema de refrigeración. ¿En qué consiste el sistema de refrigeración? Ahí tenemos el radiador, perfecto. ¿Qué cosa es el radiador? Es radiadora, no es radiador. No es radiador, es radiador, que viene del principio de radiación, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué cosa es el radiador? Tiene dos funciones. La primera, almacenar el refrigerante. Es un depósito. ¿El sistema de lubricación tuvo un depósito? Sí. ¿Cuál es? El cárter. ¿El sistema de refrigeración tiene? Sí. ¿Quién es? El radiador. ¿De acuerdo? Segundo principio del radiador. ¿Cuál es? La transferencia de calor. ¿Cómo se produce la transferencia de calor? Del punto caliente al punto frío. ¿Verdad? ¿Sí o no? En este caso, ¿qué es lo que produce que el refrigerante se refrigere? No se enfría, porque no cambia estado. No es que de estar caliente pasa frío, sino refrigera. Refrigerar significa que va a disminuir la temperatura. ¿De acuerdo? ¿A través de quién? De un ventilador. Este ventilador, ¿quién lo acciona? Tiene tres accionamientos muy conocidos, 4 accionamientos conocidos. ¿De acuerdo? En distintos rubros. Sector vehicular, maquinaria agrícola, transporte, maquinaria pesada. A ver, tenemos, en este caso, maquinaria agrícola. ¿Por qué está accionado? Vean. ¿Quién lo acciona? La toma de fuerza a través de una faja. O sea, la faja de distribución es quien acciona el ventilador. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo también se puede accionar el ventilador? Por la distribución. O sea, por el mecanismo de engranajes vamos a accionar el ventilador. ¿Cómo se acciona también el ventilador? ¿Han visto ustedes cuando toman un taxi y de pronto llegan a su punto de llegada? El conductor apaga el vehículo, pero sin embargo sigue sonando adelante. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Es que este ventilador es eléctrico. Trabaja a través de un sistema llamado EQ. A través de una... ¿Qué significa EQ? Unidad de control electrónico, que vendría a ser la computadora del sistema. Toda computadora o todo EQ, en este caso en la maquinaria pesada le llamamos SM. SM significa módulo de control electrónico, que es la computadora del sistema, ¿de acuerdo? Que el cual necesita elementos de entrada y ellos tienen tanto emisores como receptores. ¿Quiénes son los receptores? Los sensores. Ellos reciben información ¿de quién? De los sensores. En el caso de los... y emiten hacia un actuador. En este caso, en este sistema, ¿quién sería el actuador? El motor eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Y de dónde viene la información? De los sensores. En este caso tenemos un sensor en el sistema de enfriamiento llamado termoswitch. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como el refrigerante aún está caliente, entonces le sigue enviando señal al SM diciéndole que todavía está caliente el refrigerante. Es por eso que tú, por más que apagues, desconectas todo, pero mientras esté conectado, obviamente la batería, sigue aún trabajando el sistema. Sigue enfriando. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? ¿Cuál es el otro proceso de activación de este ventilador? A través de un motor hidráulico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen una idea de lo que es un motor hidráulico? ¿Sí? Señorita, ¿tienen una idea de lo que es un motor hidráulico? ¿Sí? ¿Saben lo que es un motor hidráulico? Es un sistema, claro, pues fluido, un sistema encargado de convertir energía hidráulica en mecánica. De distintos tipos de bombas tenemos. Bombas negras. Por ejemplo, acá hay una bomba, decimos, ¿no? ¿Qué bomba es la bomba del sistema? ¿Qué tipo de bomba es la bomba del sistema de lubricación? De engranajes, ¿verdad? La bomba de agua, ¿qué tipo de bomba es? Centrífuga. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué le llamamos bomba centrífuga? No. Le llamamos bomba centrífuga porque el fluido que determina es un flujo
Es un flujo de control negativo. A ver, es un flujo negativo, ¿verdad? Mírenme, una bomba de granaje es un flujo de desplazamiento positivo, ¿de acuerdo? Y una bomba centrífuga es un flujo de desplazamiento negativo. ¿Cuál es la diferencia? Una bomba de engranajes me genera un flujo positivo. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo tapo la salida, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? O si yo restringo la salida, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa con un desplazamiento de flujo negativo? Si yo tapo la salida, ¿qué pasa? Nada. Sigue girando. ¿De acuerdo? Hay un detalle importante acá. ¿Dónde está ubicada la bomba? ¿Y dónde está ubicado el radiador? ¿Hasta dónde está el radiador? ¿Ve? Hasta acá, ¿ve? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y dónde está la bomba? Va a estar siempre a esta altura. ¿Qué significa eso? Que si que yo yendo hasta acá, hasta esta altura, lleno el refrigerante, ¿habrá refrigerante en la bomba? No. Aquí tampoco. Pero si es que está acá siempre, quiere decir que siempre hay refrigerante en la bomba. ¿De acuerdo? Sí, principio de alquimia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso va a poder determinar de que solamente genere el desplazamiento. Es un pase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Tenemos el radiador, tenemos el ventilador, tenemos la bomba, es una bomba centrífuga. Las bombas también tienen dos activaciones. En este caso, si ustedes se dan cuenta, no está siendo accionada por la faja de distribución, sino está siendo accionada por la distribución de engranajes de la parte interna. Si yo genero el desmontaje de esta bomba, voy a encontrar aquí que está conectado hacia un engranaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Y para ello hay un sistema de ingeniería que está calculado, obviamente, la relación de transmisión de los engranajes, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿dónde se va a ver? Succiona el flujo y se va ¿a dónde? Después que succiona, ¿dónde se va? Vean. A ver, señores, pregunta examen. Después le voy a evaluar. De verdad, y voy a mandar el informe, no es broma. Después que el flujo del refrigerante pasa por la bomba, ¿dónde se va? Existen dos mecanismos, claro. Uno, se puede ir directamente al motor si es que no tiene enfriador de aceite. ¿De acuerdo? Pero si tuviese enfriador de aceite, ¿se va a dónde? Al enfriador de aceite y luego se va al motor. ¿De acuerdo? Ahora, en las máquinas grandes existen otro sistema dentro del sistema de enfriamiento. No solamente va a enfriar al motor, sino también va a enfriar al aire. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado ustedes un sistema? Bueno, eso forma parte del sistema de emisión, pero se ayuda del sistema de refrigerante llamado sistema de post-enfriado. O en camiones, llamado intercooler. ¿Han escuchado? ¿Sí? En maquinaria llamamos post-enfriado. ¿De acuerdo? Y el post-enfriado se puede hacer. O sea, ¿qué cosa hacemos? ¿Enfriamos a quién? Al aire, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? En este caso el refrigerante va a enfriar al aire. ¿De acuerdo? Y dirán, ¿y se mezcla? No. Son dos conductos, el mismo principio de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el aire se puede enfriar de dos formas. Uno, como le tenemos aquí adelante, por ejemplo, en este caso que tenemos acá. Este es un enfriador de aceite. ¿De acuerdo? Pero, de aceite hidráulico. Pero, en otros mecanismos tenemos un radiador así parecido, que tenemos un conducto de entrada y un conducto de salida. Pero son del sistema de emisión. ¿De acuerdo? Y en otros sistemas, en este caso, en Caterpillar tenemos sistemas, el ATAC y el JWC. El ATAC significa Air to Air After Cooler y el JWC Jacket Weather After Cooler. ¿De acuerdo? Que es enfriado a través de chaquetas de agua. ¿Sí? Y en el otro caso es enfriado aire-aire. O sea, el aire del ventilador va a enfriar al aire que pasa por los conductos internos. ¿Y qué ganamos enfriando el aire? Incrementar la temperatura, no, se puede quitar. Bajar. ¿Y qué gano cuando yo bajo la temperatura del aire? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la densidad del aire? ¿Aumenta o disminuye? Cuando yo enfrío. Más denso. ¿Y eso para qué me ayuda a mí? Que cuando ingrese la cámara de combustión
pueda yo llegar a alcanzar la relación de compresión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si el ingreso caliente no voy a encontrar la relación de compresión. Muy bien. Bueno, saltamos el tema de fisión. Y luego se va a ir al blog, una vez que... Y en el blog, ¿dónde va a refrigerar? ¿Qué cosa va a refrigerar? ¿El aceite? Claro, muy bien. Pero si tuviera el enfriador de aceite, pasa a enfriar el aceite, ¿verdad? Pero en el blog, al estar en las camisas, ¿qué cosa va a enfriar? Las camisas, pues, ¿cómo voy a decir la pregunta? La respuesta. Al estar en las camisas, ¿qué cosa va a enfriar? Las camisas, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Sí? Al irse posteriormente, ¿ustedes han visto un blog? ¿Físicamente lo han visto? ¿Sí? Muy bien. Tenemos unos conductos, unos pases de agua del blog hacia la culata, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos? O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que el refrigerante va a ascender hacia la culata, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué cosa va a refrigerar la culata? A ver, señores. ¿Qué cosa va a refrigerar la culata? Las válvulas, las guías, las culatas, los balancines, ¿de acuerdo? O sea, todo elemento de fricción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y luego dónde se va? Luego regresa al radiador. ¿Quién es el componente encargado de decir sí, te vienes al radiador, no, te regresas al motor? ¿Quién es? Pregunta examen, señores. ¿Cuál es el componente encargado que permite que el refrigerante se dirija hacia el radiador, o más bien dicho, retorne del motor hacia el radiador? Alba, los motores. Se llama termostato. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? En el sector industrial le llamamos termocupla. En el sector industrial, ¿de acuerdo? En los calderos. Pero acá le llamamos termostato. ¿Qué es el termostato? Es el regulador de temperatura. Inicialmente, ¿el refrigerante está frío o caliente? Frío. ¿Necesita pasar alrededor? No. Entonces no se activa. Y el refrigerante regresa ¿hacia dónde? Hacia el motor. ¿Para cumplir qué objetivo? Acuérdense que el refrigerante se va a cruzar con otro componente llamado enfriador de aceite, ¿verdad? Cuando el motor está frío, ¿cómo está el aceite? Frío. O sea, tiene alcanzado la alta viscosidad, ¿sí o no? Y cuando un aceite tiene viscosidad, ¿cuál es el comportamiento de la fluidez? ¿A mayor velocidad, a menor velocidad? A menor velocidad. Entonces, ¿qué necesito yo en este momento del arranque? Hacer que el aceite se caliente. ¿Para qué? Para que la viscosidad baje y se pueda desplazar por todos los componentes internos. ¿Estamos o no? Pero ¿bajo qué principio? ¿Quién es el que ayuda? El termostato. Entonces, imagínate que una máquina le saque el termostato. Porque digo, está calentando. ¿Estará bien eso? No, estoy alterando el principio de operatividad del sistema. ¿Qué cosa estoy haciendo? Simple. Estoy haciendo que los componentes trabajen metal con metal por un largo tiempo. ¿De acuerdo? A ver, señores, un dato importante. Escúchenme, abran su bolsillo y guárdenlo. Del 75 al 80% de desgaste del motor se produce ¿en dónde? En el arranque. Es por eso que nunca cuando arranquen un motor, sea de ustedes, de su vecino, de su primo, sea auto, camioneta, nunca se acelera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Excepto pues sea un carro que está pues totalmente, que necesitas empujarlo para que aquí le mantizuela para que arranque. Pero mientras está bien operativo el motor, no se debe acelerar en el arranque. ¿Por qué? Porque si yo lo acelero, estoy haciendo trabajar el motor sin que exista aceite dentro del motor. Y obviamente los compuestos están trabajando metal con metal e incrementa la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Otro sistema del motor, ¿cuál es? El sistema de combustible. ¿En qué consiste el sistema de combustible, señores? ¿En qué consiste?
En un tanque de combustible. ¿Cuál más? En un separador de agua combustible. ¿Por qué es importante separar el agua del combustible? ¿Qué produce el agua? Corrosión. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos agua dentro de la línea de combustible, ya sean inyectores, líneas, bombas, vamos a corroer el mecanismo. Y eso va a producir desgaste. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Posteriormente, al separar, ¿qué componentes tenemos ahí? Los filtros de combustible. ¿Qué hacen los filtros de combustible? Se han estudiado sistemas, ¿verdad? Porque si no sabemos de sistemas en motores, no sabemos... Primero, no sabemos el principio de un motor. No conocemos de sistemas. Mañana más tarde nos vamos a encontrar con una realidad dentro en el mundo real, que es estar como quien se dice, en el mapa esquema. Obviamente no vamos a ser útiles en nada, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de motor es importante entender cómo es que funciona el sistema. ¿De acuerdo? Posteriormente al filtro de combustible, ¿qué componente tenemos? A ver, ¿qué hace un filtro? Purifica. ¿De acuerdo? Retiene las partículas contaminantes. Teniendo en cuenta qué cosa? La granulometría del papel filtrante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ingeniero, ¿y de qué tamaño son las partículas? Las partículas que hacen daño son partículas que no las podemos ver. ¿Hasta cuánto podemos apreciar nosotros, el ojo humano? ¿Cuántos micrones? 80 micrones. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa mide 80 micrones? El cabello. ¿De acuerdo? ¿Sí? El polvillo que está acá o el polvillo que está en la pantalla del televisor mide 40 micrones. ¿Lo puedes apreciar? Sí lo puedes apreciar, en abundancia. ¿De acuerdo? Pero las partículas que hacen daño al sistema no son ni de 40 micrones ni de 80 micrones. Son de 10 micrones para abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el combustible tiene una menor viscosidad que el aceite, ¿verdad? Por lo tanto, puede fluir mejor que el aceite, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, para ello se utilizan, ya se ha innovado en la maquinaria Caterpillar a través de los filtros de combustible de alta eficiencia. ¿Qué granulometría tienen? 2 micrones. Pero sin embargo, siguen ingresando. ¿Y solo por qué? ¿Por qué necesitamos que cada vez estos sistemas sean mejorados? Porque no solamente mejora en el mecanismo, sino en la tecnología. ¿Qué tenemos acá? A ver. ¿Qué cosa es esto? Es una bomba de inyección lineal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién fue el fabricante de esta bomba? Bosch. ¿De acuerdo? El resto se copió todito. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bosch fabricó las bombas de combustible en línea y las bombas de combustible rotativas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién utilizan normalmente? Casi toda la maquinaria agrícola que ustedes van a encontrar en el mercado actualmente tienen este tipo de bombas y las bombas rotativas, dependiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que una tiene lóbulos y esta tiene segmentos, pistoncitos internos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde se crea la presión? Aquí se crea la presión. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se llama ese componente que se encarga de hacer que el combustible alimente constantemente a la bomba? Es otra bombita. ¿Cómo se llama esa bombita? Bomba de transferencia. ¿Me escuchado o no? O bomba de carga. Que puede ser una bombita, pero en este caso está acá. Yo retiro este componente y esta es la bombita de transferencia. En este caso sería de diafragma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Y qué pasa cuando dentro de la línea me quedé sin combustible, el tanque se quedó sin combustible? ¿Cómo succiona el combustible hasta la bomba y que llega a los inyectores? A través de esta otra bombita. Esta bombita se llama bomba de cebado. ¿De acuerdo? Entonces, yo aperturo la línea de llegada y comienzo a accionar acá, como un inflador. ¿Y qué es lo que hace? Succiona y envía. Succiona y envía. Y vamos a ver por arriba de las líneas, al sacarlo, vamos a ver que va a comenzar a salir, ¿qué cosa? El aire. ¿Y cómo sé hasta cuándo no va a salir el aire? Hasta que salga el combustible. Una vez que sale el combustible, ya no con burbujas, sino constante, entonces tengo que cerrarlo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, así como se ha ido mejorando este mecanismo, ya sea
de las bombas rotativas o las bombas lineales, en lo que consiste la maquinaria Caterpillar, esto ya está pasando a la historia. Hoy en día existen sistemas conllevados a través de inyectores bomba, ¿de acuerdo? ¿Sí? Llamados sistemas o mecanismos MUI, que es un inyector unitario mecánico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que comúnmente se llaman los inyectores bomba. Ya no lleva la bomba aquí, es un inyector bomba. Todo el mecanismo está en el inyector, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solamente tenemos bomba de transferencia que alimenta directamente el inyector y el inyector solito se genera la inyección, ¿de acuerdo? A través del orden encendido, ¿sí? Muy bien. Luego a estos inyectores se le ha agregado un mecanismo electrónico. Acá ya viene el módulo de control electrónico, ya vienen los sensores de entrada y ya vienen los actuadores. Ahora, al inyector, al costadito, se le ha puesto un solenoide. Ese solenoide va a permitir la entrada o la entrada de combustible o va a retener el combustible que no ingrese. No es que la salida no. Ingresa el combustible, o sea, si está activado, permite el cierre de combustible. Si está desactivado, permite que el combustible ingrese. Como un on-off. ¿De acuerdo? Abre y cierra. ¿Sí? Pero ¿en qué momento le va a llegar corriente al solenoide? Cuando el módulo de control electrónico lo determina. Y el módulo de control electrónico, ¿de dónde va a tener que recibir información? De los sensores. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un sensor? ¿Alguien tiene una idea? A ver, señorita. ¿Tiene una idea de qué cosa es un sensor? ¿Allá usted? ¿Nadie? ¿A usted, a ver? ¿Nadie? ¿Saben qué cosa es un solenoide? ¿Han llevado algún cursito de electricidad, algo? ¿Sí? ¿Eléctrica? ¿Sí? ¿Saben qué cosa es un solenoide? ¿Alguien por ahí? ¿Un sensor? No se escondan. Un sensor. ¿Sí? ¿Saben qué cosa es un CPU? ¿Sí? ¿Saben qué es un CPU o no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Saben qué cosa es un CPU? ¿Sí? Muy bien. ¿Saben qué cosa es un teclado? ¿Sí? ¿Un mouse? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? A ver, comparemos con lo que ustedes pueden apreciar que es una computadora de escritorio, ¿de acuerdo? Tiene un teclado y tiene un mouse. Tiene un procesador y tiene un monitor, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo es que cuando yo presiono una tecla, en la pantalla aparezca un número o una letra? ¿A dónde está conectado? Ojo, escuchen, presten atención, ¿eh? ¿A dónde está conectado el teclado? Al CPU. ¿Y el CPU qué cosa sale? Una información, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, para mí en este momento, el teclado o el mouse son mis sensores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque este mecanismo va a enviar información hacia el procesador. ¿Y dónde lo voy a visualizar? En el adaptador. ¿Cuál es el adaptador? La pantalla, ¿verdad? Sí, el monitor. Ahí voy a poder apreciar ya sea un número o una tecla. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Ese principio también se ve en los sistemas electrónicos de las máquinas, que sobre todo adopta hacia el sistema de combustible. ¿De acuerdo? Tenemos un procesador también llamado SM. SM significa módulo de control electrónico. Electronic Control Module. ¿De acuerdo? Muy bien. Este señor va a recibir información de un sensor. ¿Qué cosa es un sensor? Es un dispositivo eléctrico que se va a encargar de convertir, ojo, magnitudes físicas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es una magnitud física? Presión, temperatura, movimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son magnitudes físicas. Entonces, por ejemplo, para que el SM determine la activación de un inyector, ¿de acuerdo? El sensor de posición del motor le va a indicar
¿En qué posición se encuentra el pistón? Todo el mundo aquí sabe cuál es el ciclo de funcionamiento de un motor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos o no? El ciclo de funcionamiento de un motor comprende 4 estados, 4 etapas, 4 tiempos, 4 carreras, como lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Que existen dos teorías. La teoría del ciclo práctico y del ciclo teórico. Teóricamente hablando, ¿qué nos dicen a nosotros? Que existe admisión, compresión, combustión y escape. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la carrera tiempo o fase, como lo quieran llamar, de admisión? Es que el motor, perdón, es que el pistón se encuentra, tiene dos posiciones, el punto máximo y el punto mínimo, ¿de acuerdo? ¿Sí? O el punto muerto superior y el punto muerto inferior. En el tiempo de emisión, ¿qué pasa? El pistón de estar en el punto muerto superior desciende al punto muerto inferior, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa? El cigüeñal va a accionar hacia otro componente llamado eje de levas. El eje de levas va a accionar a otro mecanismo llamado tren de balancines. Y los balancines van a accionar ¿a quién? A las válvulas. ¿De acuerdo? En ese momento le va a activar aquí, ¿a qué válvula? A la válvula de admisión. Entonces, en el tiempo de admisión, ¿qué pasa? El pistón de estar en el punto muerto superior desciende al punto muerto inferior, dando apertura ¿a quién? A la válvula de admisión, permitiendo de que el aire ingrese. ¿De acuerdo? En el punto, en la siguiente carrera, ¿qué pasa? El pistón de estar en el punto muerto inferior va a ascender al punto muerto superior. Ese aire que ingresó, ¿qué va a hacer ahora? Lo va a comprimir. Al comprimir, ¿qué cosa vamos a adquirir? El incremento de la temperatura. Ya tuve aire, tuve temperatura, ¿qué cosa me falta? Combustible, para que se produzca la energía térmica. En la tercera carrera, ¿qué pasa? Es en donde el inyector inyecta el combustible, ya hubo aire, ya hay temperatura a tal punto de que ya puede, ¿qué cosa? Quemar el combustible, se produce la energía y empuja. ¿Cuándo cierra el ciclo? Cuando paralelamente el otro cilindro genera la combustión y este que terminó, el otro nuevamente permite que ingrese y ahí es donde termina la carrera permitiendo la apertura de ¿quién? De la válvula de escape. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los gases sean evacuados. ¿De acuerdo? Entonces, como les hice recordar que existen tiempos, entonces el sensor va a determinar en qué momento se encuentra posicionado ese pistón. Y si va a pasar de la carrera de compresión a la combustión, justo en ese momento, ¿qué hace? Le indica al SM que está a punto de inyectar el combustible. Entonces, ¿qué cosa hará? ¿Qué es lo que va a hacer? Es enviar una señal de corriente hacia el solenoide y con ello permite el pase de combustible. ¿De acuerdo? Eliminamos todo este mecanismo. Todo este mecanismo se elimina. Ese sistema se llama EUI, a través de los inyectores unitarios electrónicos. Se ha venido sofisticando aún más. Se ha eliminado la parte mecánica. ¿De acuerdo? Y tenemos ahora la activación hidráulica. Estos sistemas se llaman HEUI, a través de unos inyectores unitarios controlados electrónicamente y activados hidráulicamente. Pero eso ya está pasando a la historia, porque hoy en día tenemos los sistemas de common rail, ¿de acuerdo? ¿Sí? A través de un riel común. Ya no está la activación hidráulica, ya no está la activación mecánica, sino es a través de la presión de combustible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces los sistemas se han venido sofisticando. Obviamente un curso de motores tiene una habilidad de 180 horas. Estamos haciendo un repaso en esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el otro sistema en un motor? El sistema de admisión y escape. ¿En qué consiste un sistema de admisión y escape? Es un grupo de componentes que permiten de que el aire ingrese de forma purificada y que los gases puedan ser evacuados hacia el ambiente. Hoy en día está en boom el tema del control de contaminación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabemos perfectamente que la emisión es CO2 y eso es letal. Ya a través de los estudios esto produce cáncer. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Es por eso que las nuevas tecnologías están permitiendo que a través de los iones que emite este tipo de gases a esa temperatura sean neutralizados. Por eso que a la salida en el tubo de escape se le instala un dispositivo llamado catalizador que se encarga de ionizar y neutralizar este tipo de gases. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las agroindustrias o las industrias, en este caso de quemado de las fábricas que tienen de caña, ellos utilizan filtros, no son catalizadores, son filtros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero el tiempo de durabilidad es de aproximadamente 6 meses. ¿De acuerdo? Y los costos son demasiado elevados. Muy bien. Acá tenemos el motor. Posteriormente, ¿qué está compuesto? Está compuesto de una transmisión o caja de cambios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero entre la transmisión y la caja de cambios hay otro mecanismo. ¿Cómo se llama? Embrague. ¿De acuerdo? El muchacho dice, el embrague es un sistema que permite conectar y desconectar la potencia del motor hacia la transmisión. ¿De acuerdo? Ven ustedes acá un pedal que está acá, ¿sí? Al presionar ese pedal, lo que estamos haciendo es desconectar la energía del motor hacia la caja de cambios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué cosa es la caja de cambios? Es un dispositivo encargado de administrar la potencia del motor para permitir que esta energía se convierta en par o velocidad. ¿Qué cosa es el par? Lo que pido todos los fines de semana. ¿Qué cosa es el par? El torque. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? Muy bien. Es el torque. ¿Y cómo yo permito incrementar el torque? ¿Cómo se incrementa el torque? ¿Cómo se incrementa el torque? A través de la disminución de velocidad. ¿Y cómo adquiero la disminución de la velocidad? A través de la relación de transmisión de los engranajes. Si un engranaje pequeño acciona un engranaje grande, ¿qué cosa hago? Incremento el torque, ¿verdad? Mientras que el engranaje pequeño gira 20 veces, el engranaje grande va a girar 2 veces. Es una relación de 2 a 1. ¿Sí? Muy bien. En viceversa, incrementamos la velocidad, ¿verdad? Muy bien. Esa relación se encuentra aquí. Existen cajas de cambios mecánicas, existen cajas de cambios hidráulicas, existen cajas de cambios electrohidráulicas, ¿de acuerdo? Y existen cajas de cambios electrohidráulicas neumáticas, ¿de acuerdo? Sí, servopensadas. Entonces, estos mecanismos van de función a qué? Estos mecanismos se han venido innovando en función a qué? A la operatividad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá yo veo un pedal de embrague, pero si ustedes se suben a ese equipo, el cargador que está ahí, ese pedal no va a accionar un sistema de embrague, porque no tiene embrague. Tiene un componente llamado convertidor de par. El sistema de trabajo de operación de esa máquina es muy sencilla. Es un sistema de control de velocidades secuenciales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya no tiene palanca, no como primera, segunda, tercera, no. Al costado del timón tiene un dispositivo que permite generar una perilla. Yo cambio la perilla. ¿Qué cosa hago? Estoy alterando la velocidad. Si genero un movimiento de la palanca, estoy generando una marcha. ¿Cuál es la diferencia entre marcha y velocidad? Cuando hablamos de marcha, estamos hablando marcha hacia adelante o marcha hacia atrás. Y cuando hablamos de velocidades, hablamos de primera, segunda, tercera, cuarta velocidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso, esta unidad tiene 8 velocidades. Hacia adelante y 2 velocidades de proceso. Esa unidad tiene 4 velocidades adelante y 3 hacia atrás. ¿De acuerdo? Lo que comúnmente apreciamos en los vehículos siempre tenemos de 1 a 15 velocidades adelante y solo una retroceso, ¿verdad? En los camiones Volvo tenemos un sistema de caja básica mecánica más una multiplicación de velocidades.
Ustedes han escuchado cuando dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Mi tío, mi primo o un amigo es que está conduciendo un camión Volvo y ese camión dice que tiene 12 velocidades, pero tú te subes, tiene la misma velocidad, simplemente al costado tiene un selector, ¿de acuerdo? Cuando tiene primera, llegas de primera a quinta, pero una vez que estás en quinta y quieres incrementar la velocidad, activas el selector y nuevamente pones primera, pero ya no es primera, es sexta, después de haber activado el selector. Dentro del mecanismo tenemos un sistema de multiplicación de velocidades, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el detalle aquí, ve? Que para este mecanismo, este motor, la salida de velocidad se va a convertir cada vez en torque, porque después de la caja de cambio, vengo por acá. Ricardo, ¿el chibolo tiene? Chibolo tiene, chibolo. Willow, ¿los copias tienes? Este mecanismo se llama diferencial, el que está dentro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este mecanismo diferencial está conectado hacia un disco. Este disco me va a permitir accionar este componente que está acá. ¿Ves? No tiene toma fuerte. En los otros tipos de maquinaria agrícola, acá tenemos una toma fuerza. ¿De acuerdo? Y lo utilizamos para accionar las bombas de fumigación. ¿Sí? A ver, veamos acá, a ver. El diferencial se va hacia esos tubos reductores. Entonces, escúchenme, señores. El motor, ejemplo, el motor emite, no sé, 200 RPM. Perdón, 2200 RPM. ¿Qué cosa es RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. La caja de cambios me va a permitir que esos RPM se incrementen o disminuyan. La caja de cambios permite que los RPM se incrementen o disminuyan. Disminuyan, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos o no? El conjunto diferencial, ¿sí sabe qué cosa es un conjunto diferencial, verdad? Piñón corona. ¿Sí? ¿Estamos o no? El piñón tiene ¿cuántos engranajes? Dependiente, un ejemplo, tiene 8 engranajes. Y la corona tiene como 50 engranajes. Perdón, 50 dientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mientras que el piñón tiene 8 dientes, la corona puede tener 50, 60 dientes. ¿Qué hemos dicho? Que si es que un engranaje pequeño acciona un engranaje grande, ¿qué incrementamos? El par. Mientras este gira 200 veces, el otro puede girar 20. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí en estos mecanismos tenemos unos reductores, que son un conjunto de engranajes planetarios. ¿De acuerdo? Los satélites, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo funciona un mecanismo satelital? A través de un engranaje llamado solar, a través de otro engranaje llamado planetarios y a través de otro engranaje llamado corona. ¿Sí o no? ¿Sí? En este sistema, uno de los 3 engranajes tiene que estar detenido. Uno tiene que ser el impulsor y el otro tiene que ser el impulsado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuándo tenemos máximo par ahí? Cuando la corona está detenida, el solar es impulsor y el portasatélites es el impulsado. Es ahí en donde nosotros básicamente vamos a poder multiplicar el par. Por eso es que el motor puede girar 220, pero la velocidad de desplazamiento del equipo no se va a desplazar no mayor a 30 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. En la parte posterior de que estamos aquí, tenemos el mecanismo de activación de implementos. Acá tenemos los brazos de levante, que está conectado directamente a esta caja. ¿De acuerdo? Tenemos el tercer punto, que va a poder permitir activar o conectar hacia el implemento, ya sea el arado, la rastra, ¿de acuerdo? No el rome, sino la rastra. El rome es accionado por este mecanismo, porque solamente lo va a jalar nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este sistema es un sistema hidráulico. Por acá tenemos... ¿De qué consiste un sistema hidráulico? A ver. ¿Cuál es el sistema hidráulico básico? Un mecanismo. ¿Cuáles son los componentes? 1, tanque. 2, bomba. 3, el fluido obviamente. 3, válvula de control. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y 4, el actuador. En este caso, este es el actuador. ¿De acuerdo? Sí. La bomba está posicionada al costado y la bola de control está al costadito del operador. Al costado hay unas palancas. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Muy bien. Muy bien. Las máquinas agrícolas, los tractores agrícolas se lastrean. ¿Qué significa lastrar? Significa de que las ruedas posteriores se le agrega agua. ¿Por qué? ¿Para qué? Para incrementar el peso. ¿Y qué ganamos incrementando el peso del equipo? Mayor tracción. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? Muy bien. ¿Cómo puedo incrementar el peso también yo? ¿Qué cosa tenemos acá? Las pesas. ¿De acuerdo? Tenemos unas pesas acá. Yo lo puedo sacar acá. ¿De acuerdo? Acá al costado. Acá tenemos las pesas. Y como, y como atrás yo tengo peso y hacer en las ruedas, más este mecanismo, más el peso del implemento, entonces ¿qué pasaría si es que yo al generar un arrastre del implemento al estar en el terreno, si es que adelante no hubiera peso, ¿qué pasaría con el equipo? Se levantaría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo contrarresto ese peso? A través de las contrapesas que están adelante. ¿Ahora podía apreciar? ¿Sí? Acá. Estas contrapesas están acá. A ver, señores, algo muy importante aquí, ¿ven? Según el tipo de implemento que utilicemos, voy a determinar si voy a utilizar todas las pesas o solamente utilizaré una parte de las pesas nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así como yo las puedo lastrear las llantas, también yo puedo ensanchar la trocha. ¿Cuál es la trocha? Es la distancia que existe en las ruedas. ¿De acuerdo? En este caso yo no tengo un regulador acá, ¿ve? No hay forma de angostar la llanta, ¿verdad? Pero el principio del diseño del aro sí me permite poder generar un ensanchamiento. Si yo le doy vuelta a la rueda, lo puedo instalar, pero la llanta va a quedar más afuera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo lo cambio de posición, igualito. Lo mismo va a pasar con las ruedas posteriores. Si yo lo cambio de posición, la trocha yo lo incremento. ¿Cuándo voy a incrementar trocha? Según la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? Ahora, ¿yo podré cambiar de tipo de rueda? Sí, puedo cambiar de tipo de rueda. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de bocada es esta? Hay que saber también qué tipo de bocada es. ¿De acuerdo? Usualmente, como estos equipos son nuevos, viene con una cocada de aplicación agrícola de tipo de tierra fértil. ¿De acuerdo? Seca. ¿Sí? Existen llantas exclusivamente para la arena. Existen llantas exclusivamente para el lodo, el charco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estas ruedas de acá, con este tractor, ¿me podré ir a trabajar a un cultivo de arroz? No. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a patinar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? Para el cultivo de arroz es otro diseño de rueda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más podemos hablar acá? El sistema de dirección. El sistema de dirección, el mecanismo, es a través del principio de un sistema hidráulico. ¿Qué tenemos acá? A ver. Acá tenemos el cilindro hidráulico. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando yo acciono el timón, la dirección es suave, es simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Así es, un aceite hidráulico, el Saeries. Muy bien. La operación de un tractor agrícola, ojo, la operación de un tractor agrícola es tediosa. No es simple, a diferencia de una maquinaria pesada. La maquinaria pesada sí es simple su operación. Aquí no. Aquí el operador tiene que tener múltiples aplicaciones porque el trabajo está en la parte posterior. Y no es solamente, ojo, dentro de la operación, no es solamente de que yo desciendo el implemento y jalo. ¿No? Hay que saber, conocer o tener conocimiento de movimiento de tierra. En este caso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes han visto ahí el tercer punto, ¿verdad? Que sale. Este tercer punto tiene un regulador. Si es que yo genero mayor distancia, voy a permitir de que el surco, por ejemplo, se incline más. ¿De acuerdo?
el surcador. Si es que yo genero menor distancia, voy a hacer que el surcador se levante. Y cada uno de estos tiene distintas aplicaciones, ya sea para generar penetración del implemento, ya sea para generar movimiento en la parte superficial del implemento, o en este caso de las rastras. En el caso de las rastras, si es que yo incremento la distancia del tercer punto, lo que voy a permitir es que la rastra se plante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si es que yo acorto, solamente la rastra, por más que baje, no va a penetrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya son modos de operación de trabajo. ¿De acuerdo? Y cada equipo obviamente va a tener modo de trabajo, modo de operación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, existen equipos, en el caso de los más expensos, de que tienen límites de velocidad o límites de RPM. ¿De acuerdo? Yo puedo regular si voy a trabajar a 2500, 2400, 2200 o 1800 RPM. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El ahorro de combustible. Acuérdense que de toda la torta de mantenimiento, el principal ente económico en un equipo es el combustible. ¿De acuerdo? Para empezar necesitamos generar o tener un colchón de dinero, ¿no? O determinar una cierta cantidad de dinero para que el equipo se pueda trasladar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este equipo, por ejemplo, consume 2.2 galones por hora. ¿De acuerdo? Si la máquina va a trabajar 10 horas, ¿cuánto necesito al día yo? 20. ¿Cuánto? Teniendo como consecuente de que el costo de galón es de 14 soles. ¿Cuánto tendría aproximadamente? 22 ¿Cuánto nada tendría más. diarias? 22. ¿Cuánto? ¿22? 22. 2.2 por 10. ¿Cuánto? 22. 22. 22. Va a trabajar 10 horas diarias, consume 2.2 galones por hora y el costo del galón es de 14 soles. Ah, 22 por 14. ¿Cuánto es? 14 por ¿Cuánto 20 es? es 48. 48. Cállate. 308 soles. Súmale un plus de unos 30 soles de transporte y súmale un plus de 10 soles de personal. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de 350 soles diarios para mover una máquina. Existen flotas, gente que tiene 5 o 10 unidades, multiplícale eso por 5. Ahí está el valor económico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no? A eso tendrás que sumarle el costo hora del operador. A eso tendrías que sumarle el costo de tu overhead. ¿Cuál es el overhead? Es todos los costos desde el sueldo del gerente hasta el que despacha. ¿De acuerdo? Es por eso que nosotros en una empresa generamos un centro de costos para saber cuánto es mi overhead. Si mi overhead es de 30%, entonces ¿cuánto voy a cobrar? Ejemplo, si todos mis gastos, por ejemplo, si es que el costo hora normalmente es 50 soles, tengo que aumentarle el 30% para cubrir el costo de todo. Y a eso tengo que incrementarle ¿qué cosa? El porcentaje de utilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, señores. Bueno, para mí ha sido un gusto. La verdad es verdad. A ver, señores, para mí ha sido un gusto, ha sido un placer haber compartido estos principios de conocimiento basados en los equipos, en las máquinas. Actualmente, bueno, laboramos acá en ITV, pero también estoy desarrollando un proyecto personal que consiste en los servicios de maquinaria pesada. Y estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier inquietud, ¿de acuerdo? ¿Sí? Algún detalle que soliciten, alguna información que necesiten, estamos abiertos a poder apoyarles con la información que sea necesaria y con la que sea necesaria. Bueno, nosotros contamos con toda la información técnica de Caterpillar a través del sistema de información y servicios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Contamos con los sistemas de los manuales técnicos de la máquina de
pues. ¿Para qué, güey? ¿Para qué, pues? ¿Para qué, pues? Mi nombre es Manuel Moreno Galarza. Siempre, bueno. Sí, pues, no, así. Moreno Galarza, así como suena. Moreno Galarza, Galarza es con G y Z, @gmail.com. Vamos con el Gmail así, mira, es con G minúscula. Es con G minúscula. Diesel Tractor. Te voy a dejar así, mira. Te voy a dejar así. También me pueden ubicar en el Facebook Mejor mátame. M de Moreno, G de Galarza, y Diesel Tractor, que es el nombre de mi empresa. Como mierda, Diesel Tractor. Gmail también. Gmail. Gmail, arroba Gmail o El correo es morenogalarza@gmail.com. al MG dice el tractor. Chiquito. Diesel Tractor. Era... ¿Están a Facebook? Puedes 80. ¿Qué le pondré? 80. No, ese es de... ¿Qué me está llamando? ¿A ti qué te llamas? No te ayuda a hacer tu tesis, vas a ver. Oye, ¿qué te dices? Ah, la doctora. Principal, peso. ¿De qué? Individual también. Y eso también te iba a hacer. Yo ya lo avancé, tanto mis tablas, ya está por... La otra parte es la mía que individual, ¿no? ¿Qué? ¿No?